Nunca debemos perder la fe. Nuestro Padre siempre está con nosotros. La historia de Pedro el Apóstol es una de las más humanas y transformadoras dentro del relato cristiano. Su nombre original era Simón, un pescador sencillo del lago de Galilea, acostumbrado al trabajo duro y a una vida sin grandes pretensiones. Todo cambió cuando conoció a Jesucristo, quien lo llamó a seguirlo. Desde ese momento, Simón pasó a ser Pedro, la roca, un nombre que simbolizaba el papel que llegaría a tener. Pedro no era perfecto, y precisamente ahí radica su cercanía. Era impulsivo, apasionado y a veces hablaba o actuaba antes de pensar. Caminó sobre el agua hacia Jesús, pero también dudó y comenzó a hundirse. Prometió lealtad absoluta, pero en el momento más difícil negó conocer a su maestro por miedo. Esa negación, ocurrida durante la pasión de Jesús, es uno de los momentos más dolorosos de su historia, porque muestra su fragilidad. Sin embargo, su historia no termina en la caída. Tras la resurrección, Jesús se encuentra con Pedro y, en un acto profundamente simbólico, le da una nueva oportunidad. No lo rechaza ni lo condena, sino que lo reafirma en su misión. Pedro pasa de ser un hombre temeroso a convertirse en un líder valiente. En los relatos posteriores, lo vemos predicando con firmeza, enfrentando persecuciones y guiando a las primeras comunidades cristianas. La tradición cuenta que Pedro viajó, enseñó y finalmente murió como mártir en Roma, manteniéndose fiel a aquello que antes había temido defender. Su vida completa es un recorrido desde la debilidad humana hacia la fortaleza espiritual. El mensaje que deja Pedro es poderoso y muy vigente. Nos recuerda que fallar no nos define para siempre. Todos tenemos momentos de duda, miedo o error, pero lo importante es lo que hacemos después. Pedro enseña que el arrepentimiento sincero puede convertirse en un punto de partida, no en un final. También nos habla del valor de la transformación. No necesitas ser perfecto para tener un propósito significativo. A veces, las personas más imperfectas son las que, al cambiar, pueden impactar más profundamente a otros. Pedro no fue elegido por ser el más sabio o el más fuerte, sino por su capacidad de amar, de aprender y de levantarse. Por último, su historia invita a confiar. Aun cuando uno se siente indigno o insuficiente, puede haber un camino mayor esperándonos. Pedro pasó de pescador común a una figura clave en la historia espiritual de millones, demostrando que la fe, combinada con perseverancia, puede convertir la fragilidad en una roca firme. La vida de Pedro el Apóstol tiene muchos matices que permiten mirarlo no solo como una figura religiosa, sino como un hombre real atravesando dudas, aprendizajes y transformaciones profundas. Antes de conocer a Jesucristo, Pedro vivía en un ritmo repetitivo, marcado por la pesca y la supervivencia diaria. Era alguien acostumbrado al esfuerzo físico, al amanecer temprano y a la incertidumbre del mar. Ese contexto hace aún más fuerte el contraste con la vida que después abrazaría. Cuando Jesús lo llama, no solo le propone cambiar de oficio, sino de sentido. Le dice que será pescador de hombres, una frase que encierra una misión completamente distinta. Ya no se trata de sacar peces del agua, sino de atraer corazones hacia una nueva forma de vivir. Pedro acepta sin tener todo claro, lo cual ya muestra algo importante. Su fe no nace de la certeza absoluta, sino de la confianza. Durante el tiempo que pasa con Jesús, Pedro es testigo de momentos extraordinarios. Presencia milagros, escucha enseñanzas profundas y vive experiencias que rompen su lógica cotidiana. Aún así, muchas veces no entiende completamente lo que está pasando. En varias ocasiones, intenta imponer su propia visión, incluso llegando a cuestionar o corregir a Jesús, lo que revela su carácter fuerte pero también su proceso interno. No es un seguidor pasivo, sino alguien que lucha por comprender. Uno de los episodios más significativos es cuando Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. Ese momento representa una especie de iluminación espiritual, pero no significa que a partir de ahí todo sea perfecto. Poco después, vuelve a equivocarse, mostrando que el crecimiento no es lineal. La vida de Pedro es una sucesión de avances y retrocesos, de momentos de claridad seguidos por caídas. Su negación de Jesús es quizás el punto más humano de toda su historia. No se trata solo de miedo, sino de un choque entre lo que quería ser y lo que realmente pudo hacer en ese momento. Pedro había prometido fidelidad total, pero la presión, el peligro y la incertidumbre lo superaron. Ese contraste entre intención y acción es algo con lo que muchas personas pueden identificarse profundamente.
Después de ese momento, el dolor de Pedro no es solo por haber fallado, sino por haber fallado a alguien que amaba. Ese dolor, sin embargo, no lo destruye. Cuando se encuentra nuevamente con Jesús tras la resurrección, ocurre algo transformador. No recibe reproche, sino una oportunidad de reafirmar su amor. Es como si su historia fuera reescrita desde la misericordia en lugar del juicio. A partir de ahí, Pedro cambia de una manera notable. Ya no actúa solo desde el impulso, sino desde una convicción más profunda. En los relatos posteriores, se convierte en una voz firme, capaz de hablar ante multitudes y de sostener su fe incluso en situaciones de persecución. No significa que deje de tener emociones o temores, sino que aprende a no dejarse dominar por ellos. Su liderazgo en las primeras comunidades cristianas no surge de una perfección moral, sino de su experiencia vivida. Pedro puede comprender a otros porque él mismo ha pasado por el error, la duda y la restauración. Esa empatía lo convierte en una figura cercana, alguien que guía desde la experiencia y no desde la superioridad. La tradición que habla de su muerte en Roma añade otra capa a su historia. Se dice que enfrentó su final con una humildad profunda, considerándose indigno de morir de la misma manera que Jesús. Este detalle refleja cuánto había cambiado su perspectiva, de alguien que temía ser identificado con su maestro, a alguien que ya no temía dar la vida por lo que creía. El mensaje que deja Pedro se amplía cuando se mira toda su trayectoria. Enseña que el crecimiento personal no es inmediato ni perfecto. Hay tropiezos, contradicciones y momentos de debilidad, pero eso no invalida el camino. Al contrario, esos mismos momentos pueden convertirse en puntos clave de transformación. También muestra que la identidad no está fija. Pedro no se quedó siendo el pescador inseguro del inicio, ni tampoco fue definido para siempre por su peor error. Su vida es una invitación a entender que las personas pueden cambiar de manera profunda, incluso cuando parecen haber fallado gravemente. Otro aspecto importante es la relación entre amor y compromiso. Pedro falla, pero ama profundamente. Y es ese amor el que finalmente lo sostiene y lo impulsa a seguir adelante. No es la perfección lo que lo define, sino su capacidad de volver, de insistir, de no rendirse del todo. Finalmente, su historia deja una reflexión sobre el propósito. A veces, las personas más comunes, sin formación especial o sin grandes recursos, pueden ser llamadas a roles significativos. Pedro no tenía una posición destacada en la sociedad de su tiempo, pero su vida terminó teniendo un impacto inmenso. Eso sugiere que el valor de una vida no está determinado solo por su punto de partida, sino por las decisiones que se toman a lo largo del camino. En conjunto, Pedro representa la posibilidad de reconstruirse. Es la historia de alguien que cae, aprende, cambia y sigue adelante, recordando que la verdadera fortaleza no está en no fallar nunca, sino en levantarse con un sentido renovado cada vez que se cae. La vida de Pedro el apóstol puede entenderse como una profunda lección sobre el poder de la fe, y sobre todo, sobre lo que significa no perderla incluso cuando todo parece tambalearse. Su historia no es la de alguien que tuvo una fe perfecta desde el inicio, sino la de alguien cuya fe fue puesta a prueba una y otra vez, debilitada, reconstruida y finalmente fortalecida. Desde el primer encuentro con Jesucristo, Pedro muestra una fe que podríamos llamar valiente pero inestable. Es capaz de dejarlo todo para seguir a Jesús sin garantías, lo cual ya implica un salto enorme de confianza. Sin embargo, esa misma fe convive con dudas, impulsos y temores. Esto es importante, porque muchas veces se piensa que tener fe significa no cuestionar nunca, y Pedro demuestra exactamente lo contrario: la fe puede coexistir con la incertidumbre. Uno de los momentos más simbólicos es cuando Pedro camina sobre el agua. Mientras mantiene la mirada en Jesús, logra lo imposible, pero cuando se distrae con el viento y el miedo, comienza a hundirse. Esta escena es casi una metáfora perfecta de la vida interior. La fe puede sostenernos en situaciones difíciles, pero cuando el miedo toma el control, perdemos estabilidad. Lo interesante es que Pedro no se queda hundido, pide ayuda, y eso también es parte de la fe. No se trata solo de mantenerse firme, sino de saber a quién recurrir cuando uno empieza a caer. La negación de Jesús es, quizá, la prueba más dura para su fe. No es solo un error, es un momento en el que el miedo vence completamente. Pedro no pierde la fe en el sentido de dejar de creer, pero sí pierde la valentía de sostenerla públicamente. Aquí aparece una enseñanza muy profunda: la fe no siempre desaparece de golpe, a veces se debilita en silencio, se esconde, se vuelve frágil ante la presión externa.
Lo que hace que la historia de Pedro sea tan poderosa no es que haya fallado, sino que no se quedó en ese fracaso. Después de negar a Jesús, podría haberse rendido, haber pensado que ya no era digno o que todo había terminado para él. Sin embargo, su fe, aunque herida, no muere. Permanece como una chispa que puede volver a encenderse. Cuando se encuentra nuevamente con Jesús, ocurre algo transformador. Pedro no es definido por su peor momento. En lugar de ser rechazado, es restaurado. Y esa restauración no es automática ni superficial, implica volver a elegir, volver a comprometerse. Su fe deja de ser impulsiva y se convierte en una convicción más profunda, más consciente. Aquí aparece una clave muy importante: la fe que ha sido probada suele ser más fuerte que la fe que nunca ha sido cuestionada. Pedro, después de su caída, ya no confía solo en sus propias fuerzas o en sus emociones del momento. Aprende que la fe no es solo entusiasmo, sino perseverancia. Ya no depende de sentirse seguro, sino de decidir mantenerse firme incluso cuando no lo está. En los años posteriores, Pedro enfrenta persecuciones, dificultades y riesgos reales. La diferencia es que ahora no retrocede. La fe que antes se quebró ante el miedo, ahora se sostiene incluso ante la amenaza. Esto no significa que el miedo desaparezca, sino que deja de tener la última palabra. Relacionar esta historia con nuestra vida implica entender que la fe no es un estado fijo, sino un proceso. Hay momentos en los que uno se siente fuerte, confiado, capaz de todo. Y hay otros en los que surgen dudas, cansancio o miedo. La enseñanza de Pedro es que esos momentos no significan el fin de la fe, sino parte de su desarrollo. No perder la fe no significa nunca tambalearse. Significa no abandonar el camino incluso cuando uno se tambalea. Significa reconocer las propias caídas sin quedarse atrapado en ellas. Significa también aceptar que el miedo puede aparecer, pero no permitir que defina nuestras decisiones para siempre. Otro aspecto clave es la humildad. Antes de su caída, Pedro estaba seguro de que nunca fallaría. Después, entiende sus propios límites. Esa humildad lo hace más fuerte, porque ya no se apoya solo en su confianza personal, sino en algo más grande. La fe madura muchas veces nace cuando dejamos de creer que podemos sostener todo por nuestra cuenta. La historia de Pedro también enseña que la fe se fortalece en la relación, no en el aislamiento. Él no camina solo, sino acompañado, guiado, sostenido. Esto puede traducirse hoy en la importancia de buscar apoyo, comunidad, espacios donde la fe se comparta y se alimente. Al final, Pedro se convierte en un símbolo de perseverancia. No porque nunca haya dudado, sino porque nunca dejó de volver. Su vida dice, de manera silenciosa pero contundente, que perder el rumbo por momentos no es lo mismo que perder la fe definitivamente. Siempre existe la posibilidad de retomar, de reconstruir, de seguir adelante con una comprensión más profunda. Así, su historia nos deja una idea muy clara: la fe verdadera no es la que nunca se rompe, sino la que, aun después de romperse, encuentra la manera de rehacerse y seguir sosteniendo la vida con más profundidad, más humildad y más fuerza interior. Y eso es todo. Si te gustó este video, hazme un gran favor y aplasta ese botón de me gusta. Y si quieres ver más contenido como este, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. ¿Tienes alguna idea? Déjala en los comentarios de abajo. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.